Bien, pues vamos a dar inicio a lo que he preparado esta tarde, el día de hoy, y quiero hablarles acerca del plan global de Dios, ¿no? Tengo una introducción que dice, Dios tiene pasiones en su corazón, pasiones por las cuales va a luchar sin escatimar un precio. Su plan es perfecto, sin error, sin falla, totalmente lleno de amor, de pasión, de misericordia, entrega y sacrificio. Entender su plan nos hará contender por las dinámicas de los últimos tiempos, como menciona Mateo 24, que nos orienta a las señales antes del fin. Algunas de las señales relevantes son, en Mateo 24 las encontramos, dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y oré, y van a oír de guerras y rumores de guerra, y mirad que eso no los turbe, porque es necesario que todo acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué sabemos que estamos comenzando los últimos tiempos? Jesús nos menciona y compara los últimos tiempos como una labor de parto, que entre más se acerca el nacimiento, más contracciones habrán, en mayor medida aumentarán las guerras, las pandemias, las catástrofes naturales, y solo será el comienzo de la semana 70 de Daniel o de los últimos 7 años antes de la segunda venida de Jesús. Y hoy estaba mirando algunas noticias, y el mundo ahorita está en alerta máxima, ya que en días pasados el presidente Biden de Estados Unidos ha permitido a Ucrania utilizar armas de Estados Unidos, de Occidente, de países como Gran Bretaña, como Francia. Y esto ha despertado en Rusia una conmoción, ya que ellos dicen que pues ellos se van a defender y no importa si van a usar armas nucleares, ¿no? En Polonia está en alerta máxima por lo mismo. El primer ministro Benjamín Netanyahu eh, tuvo un fallo. La Corte Penal Internacional de La Haya pidió la detención del primer ministro Benjamín Netanyahu y del que era también el ministro de Defensa, ¿no? Galant. Entonces, hoy en día el primer ministro de Israel no va a poder pisar 125 países porque podría ser encarcelado, ¿no? Vemos que Rusia está a punto de utilizar armas nucleares. También por otra parte, hace unos días hubo un pogromo en Ámsterdam, en los Países Bajos, lo que era antes Holanda, atacando un grupo palestino organizado, atacando judíos, ¿no? El presidente Biden quiere dejar como, no se quiere ir, o sea, está herido, y pues todo parece que quiere iniciar como un rumor de una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, es lo que Jesús nos estaba advirtiendo en Mateo 24, hace más de 2000 años, eh, de que esto iba a pasar, ¿no? Guerras, rumores de guerra, pestes, pandemias, catástrofes naturales. También vimos que en España hubo un gran inundamiento, ¿no? Donde miles de personas, cientos de personas murieron, al igual que en Brasil hace meses, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando mi esposa tuvo nuestro primer hijo. eh, lo recuerdo bien, era como la 1 de la mañana y me decía, Cris, ya estoy teniendo contracciones, ¿no? Y son seguidas. Son
cada media hora. Y le dije, quédate tranquila, todavía no es el tiempo. El doctor nos dijo que tenía que ser, sí, seguidas, pero cada 5 minutos, ¿no? Y es lo que estamos viendo, cómo hoy en día todo se está acelerando. El mundo está como por empezar un caos en el cual no va a haber no retorno, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante comprender el plan de Dios? Porque va a determinar nuestra comunión con la Trinidad y nos hará entender el sacrificio y el amor de Dios por la humanidad, que no escatimó nada por amor al hombre y a su creación, ¿no? Lo vemos en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Aquí Jesús pasó de ser el único Hijo de Dios a ser la primicia de muchos, ¿no? El primogénito Hijo de Dios, ¿no? Hablando de resurrección y de cuerpos glorificados, ¿no? Va a determinar nuestra forma de orar, porque vamos a orar con entendimiento y con la llenura del Espíritu Santo. Es importante entender el plan porque va a determinar nuestra forma de interceder, declarando la palabra conforme al plan de Dios, ¿no? Vamos a poder comprender los misterios ocultos de Dios. Podremos encontrar nuestro lugar en las profecías y formar parte del plan. También es importante porque podremos entender por qué amar a Israel, ¿no? Israel es algo controversial, incluso en la iglesia, ¿no? Y como cristianos, ¿no? Y aclarar que no estamos a favor de un gobierno terrenal, sino estamos bajo el liderazgo de Dios, ¿no? Ahorita en breve vamos a ver por qué amar a Israel y por qué estar a favor de Israel, ¿no? Nos va a ayudar también a llevar a nuestro llamado, ¿no? Que nuestro primer llamado es el primer mandamiento, amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Y el segundo, ¿no? Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. La historia de Dios con el hombre comenzó en una habitación del Señor con él. Su nombre es Edén. Y la definición de Edén es el paraíso terrenal creado por Dios para que fuera habitado por su primera creación, ¿no? Eh, ¿Por qué? O sea, ¿cómo era la relación de Dios con el hombre en Edén? Era una relación, o sea, increíble, ¿no? Era una relación directa, ¿no? Sin intermediarios, vertical. No había pecado, no había llanto, sin dolor ni culpa, ¿no? No existía la muerte y había eternidad. Eh, un punto relevante para entender el plan de Dios es qué se perdió en Edén a causa del hombre y de su desobediencia, ¿no? Y lo que se perdió fue una familia, la familia que el Señor diseñó en la tierra. Y eso es muy importante, porque vamos a ver cómo Dios va a pelear con todo lo que tiene y con todo lo que es para recuperar esa familia, ¿no? En eso consiste el plan global de Dios. El concepto de familia nació con la Trinidad, el Padre en plena comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, todo tiempo unidos, juntos, honrándose y en todo momento siendo uno mismo los tres. Este es el modelo de familia y la base para la humanidad. Dios diseñó a la familia como un anhelo en su corazón, ese anhelo de habitar y tener comunión e intimidad con el hombre, como lo hace con la Trinidad. Así es como en el cielo, sea en la tierra, bajo sus términos y preceptos, o sea, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Tanto es el anhelo de Dios de hacerlo que después de la caída del primer Adán, sale de su corazón el Evangelio, las buenas nuevas y el mensaje de redención desde un inicio. El versículo que vamos a ver a continuación, a escuchar, partió todo
y todo lo podemos encontrar en este versículo. Literalmente es un resumen de Génesis, Apocalipsis. Y me refiero a Génesis 3:15, ¿no? Que dice, y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, o sea, hablando a la serpiente, y la simiente de la mujer, que en este caso vamos a ver que es Israel, ¿no? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Y a través de este versículo, yo lo que he cultivado y lo que Dios me ha revelado es que aquí comienza el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios aquí está dando las buenas nuevas, ¿no? Hay una promesa y que es la eternidad, ¿no? Hay un juicio, pero ese juicio va a traer justicia, ¿no? Cabe aclarar que regularmente nosotros pensamos que el juicio es malo, pero para los hijos de Dios trae justicia, es positivo, pero para el inicuo es totalmente negativo. En Isaías 26:9 podemos ver que dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y a través también de este versículo vemos que hay redención, hay salvación y hay justificación, ¿no? También dice que cuando se pone enemistad entre la simiente de la mujer y de la serpiente es que está separando lo santo de lo profano, ¿no? Pisar la cabeza significa que va a haber va a haber alguien de esa simiente de la mujer que va a poner fin a la maldad, ¿no? Herir en el talón implica muerte, sacrificio, pero con resurrección. Todas las profecías se van a cumplir a través de este versículo y es la revelación del plan de Dios por medio del Hijo. Me sorprende mucho este versículo, la verdad que es mi favorito, porque es el resumen de toda la Biblia. Si yo fuera Dios, yo nada más dejaría este versículo, ¿no? Pero Dios es bondadoso, es bueno, es amor y es misericordioso, que nos da todo el contexto, ¿no? Y nos hace parte de la historia hoy en día. Y por eso podemos entender que la lucha es espiritual, por la elección de Dios sobre la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, ¿no? Aquí en este versículo, el Hijo va a jugar un papel eh, crucial, ¿no? El Hijo es el centro del plan de Dios, como cantaba Nico y conforme se lo revelaba en la adoración el Espíritu. Cristo es el centro, ¿no? Cristo es lo más hermoso. El conocimiento de Cristo es el fin último del hombre, el conocimiento de Dios mismo, ¿no? Y también podemos ver cómo el Espíritu Santo juega un rol en este versículo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela pecado, juicio y justicia, ¿no? Y el pecado inicia aquí, pero también la profecía a través de este versículo nos dice que el pecado va a tener un fin, ¿no? Y que va a ser a través del juicio y a través de ese juicio va a haber justicia. Entonces, es aquí el papel del Espíritu Santo, ¿no? Jugando en este versículo. El papel del Padre es revelando el plan y quién lo va a hacer. Y por supuesto, el Hijo es quien lo va a hacer, ¿no? Dice, el Hijo es quien ejecuta el plan, ¿no? La simiente de la mujer. La mujer es Israel. El Padre nos está hablando aquí de Efesios 10, ¿no? 1:10, que es de mis favoritos. En este último tiempo he estado como cultivando en Efesios 10 porque cuando lo leí, en sí, Efesios 1, 2, 3 y 4 es un boom, ¿no? Eh, Espero tengan la oportunidad de profundizar en esta carta de los Efesios. Y dice Efesios 1:10 que
a su debido tiempo Dios va a reunir todo en Cristo, ¿no? Cielo y tierra unidos por Él. Wow, ¿no? Y nos lleva aquí a Apocalipsis 22, ¿no? La culminación de todo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que Cristo es el centro. El Padre pone a Cristo como todo, como lo superior en todo, ¿no? El Padre diciendo del Hijo, de la simiente de la mujer habrá un escogido, un digno, el varón designado que traerá esperanza, redención, salvación y eternidad, recuperando lo perdido, poniendo fin a la maldad, y así el Padre y sus hijos podrán habitar juntos como esa familia anhelada por Dios, ¿no? Entonces, ¿quién va a ejecutar el plan? El Hijo. ¿Cuál es el plan? Recuperar la familia que se perdió en Edén. ¿Cómo lo va a recuperar? Aquí es donde entra Israel, ¿no? Israel que en estos últimos tiempos ha sido tan controversial, pues, que unos no entienden por qué es la elección de Dios, por qué es el medio, por qué Israel es la amada de Dios, por qué Israel es el reloj profético, ¿no? Aquí vamos a entender también, en este estudio, vamos a comprender perfectamente la teoría del no reemplazo, ¿no? El enemigo en todo tiempo ha querido destruir la simiente de la mujer. Lo podemos ver a través del espíritu del anticristo, como lo fue el faraón egipcio, como lo fue Amán en tiempos de Esther, con Hitler, las cruzadas y hoy en día a través del Islam, ¿no? Y muchos ejemplos más. Eh, quién va a cargar la semilla? ¿Quiénes van a ser los portadores de esa semilla que se habla, de esa simiente que se habla en Génesis 3:15, ¿no? Y Salmo nos lleva aquí Salmo 53:2 y Salmo 14:2, incluso lo menciona en otros versículos, ¿no? De la Biblia. Y dice, Dios desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de Dios, ¿no? Y podemos ver que la elección de Dios viene desde Sem, ¿no? Pero ahorita por falta de tiempo no nos vamos a profundizar hasta Sem, ¿no? Y luego viene Noé y de Noé, Abraham, así como reducido, ¿no? Resumido. Eh, incluso el término antisemita está como mal comprendido, ¿no? Incluso mal dicho, porque el término semita incluye algunas naciones árabes, ¿no? Y hoy en día el mundo utiliza el término antisemita como anti-Israel, y más bien el término antisemita es anti-Dios, ¿no? Eh, anti la elección de Dios, el no querer reconocer cuál fue la elección de Dios. El Señor halló a Abraham, vio en él un amigo en quien confiar, aun con todas sus debilidades, dudas y temores, pero vio en a alguien con quien pactar a largo plazo, a través de sus generaciones. Y, y es aquí donde yo siempre, así como un testimonio breve, yo siempre había querido pactar con Dios, pero no me animaba. ¿Por qué? Porque por el temor de fallar, por el temor de no poder cumplir, ¿no? Ese pacto. Porque estás pactando con el que lo creó todo, con el Dios todopoderoso, ¿no? Con el Dios del cielo, de la tierra. Entonces no podía pactar y fallar, ¿no? Y pedí al Espíritu Santo, eh, revélame cómo podría yo pactar con mi Padre. Es tanto mi amor, es tanto mi deseo, es tanto mi anhelo, que yo quisiera poder tener un pacto con Él, ¿no? Y el Espíritu Santo me dice,
pues pacta con él a largo plazo a través de tus hijos, ¿no? A través de tus generaciones. Y en este último tiempo que he estado en el Ministerio de Amor por Afganistán, eh, un ministerio que va en busca de los perdidos, de los musulmanes, de los árabes. Eh, he aprendido a través de este ministerio que con Dios es a largo plazo. Si yo le regalo 1 o 2 años al Señor, a través de mí, el reino puede avanzar, pero va a quedar corto, va a quedar mocho, va a quedar incompleto, ¿no? Entonces, pude comprender antes de esta prédica que Dios quiere pactar con nosotros, sus hijos, a largo plazo, a través de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y a través de nuestras generaciones. Por eso halló a Abraham, ¿no? Porque Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Dice, el llamado de Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y ojo aquí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, volvemos a lo mismo, volvemos a Génesis 3:15. O sea, Dios hablando de familias, Dios queriendo recuperar por todos los medios a esa familia que se perdió en Edén, ¿no? El medio. Este pueblo o nación tenía que ser bendición a todas las familias de la tierra, en este caso Israel. Eh, para mí, Génesis 15 es una bomba, ¿no? Porque el título es Dios promete a Abraham un hijo, pero al leer yo Génesis 15 va más allá, porque aquí hubo un pacto. Aquí Dios mismo fue el que pactó, ¿no? En la antigüedad se realizaba antes un pacto de sangre en el cual consistía que se mataban a los animales y se ponía uno enfrente de otro y se hacía un pasillo. Y los que pactaban tenían que cruzar por ese pasillo y el que no cumplía ese pacto era hacedor a hacer lo mismo que los animales, ¿no? O sea, la muerte. Entonces, aquí me impactó mucho porque para mí fue, a pesar de que yo ya he leído mucho este capítulo, y si realmente nosotros como hijos, como cristianos, como la novia, como la iglesia, pudiéramos entender eh, lo profundo que hay aquí, eh, nuestro entendimiento sería eh, mayor, ¿no? Acerca de Israel. Voy a leer qué dice eh, Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino este, refiriéndose a su siervo, sino a un hijo tuyo será el que te va a heredar, ¿no? El que va a ser la promesa. Génesis 7 dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad a esta tierra. Ahí es el pacto, ¿no? Y ahorita más adelante en los siguientes versículos vamos a ver por qué es el pacto, ¿no? Dice, y sucediendo que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, ¿no? O sea, era Dios pasando, pactando y siendo Él el que pasaba por ese pasillo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice el versículo 18, el que hizo, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, el pacto es la tierra, ¿no? Y está bien delimitado
¿De dónde a dónde va a ser? Del río de Egipto hasta el río Éufrates, o sea, desde Egipto hasta Irak. Aquí, ojo, la promesa, aquí dice el capítulo, el título, la promesa, ¿no? Que es Isaac, que es el hijo, pero el pacto fue la tierra. Y si nosotros como hijos, como cristianos, como la novia, pudiéramos entender qué fue lo que se pactó aquí, que es la tierra, no habría controversias, ¿no? Aquí dice como un pequeño resumen, dice Génesis 4, la promesa, un hijo. Tenía que venir descendencia de Abraham porque el plan de Dios era a largo plazo, como lo hemos visto, y a través de sus generaciones, que serían los portadores de la simiente. En Génesis 7 es el pacto, la tierra, la herencia. En Génesis 12, Dios manda a dormir a Abraham porque Dios mismo tenía que asegurarse que este pacto se tenía que cumplir y siendo Abraham humano, podría fallar, ¿no? Esto a mí me voló la cabeza. Génesis 17, Dios es quien pacta, Dios mismo pasa ese pasillo para asegurarse de que este pacto se iba a cumplir. En la antigüedad se realizaba un pacto de sangre que consistía en quien no cumpliera el pacto le iba a pasar lo mismo que a los animales, la muerte, ¿no? Entonces ya vimos aquí que el pacto es la tierra y está súper delimitado, desde el río de Egipto hasta Irak, que es el río Éufrates, ¿no? Y aquí es como Dios recordando al hombre, a la humanidad. Israel, en especial Jerusalén, es la embajada del cielo en la tierra. Es un recordatorio al hombre de que esa porción de tierra es de Dios y es su herencia. En el milenio, para los que creamos en el milenio, Cristo gobernará las naciones desde Sión, desde Jerusalén, ¿no? Continúa el plan de Dios y se viene Ismael, ¿no? Por generaciones hay un espíritu de orfandad y rechazo en el pueblo de Ismael, que es el pueblo árabe, que es el pueblo musulmán y también es un motivo por el cual este pueblo persigue y oprime al pueblo de Dios, ¿no? Saraí le da por mujer a su sierva Abraham. Y cuando este es un lío de mujeres, y cuando hay lío de mujeres es muy bravo, ¿no? No es fácil. Agar mira con desprecio a Saraí, sabiendo que ella va a tener un hijo de Abraham, ¿no? Saraí se aflige, incluso le reclama a Abraham, y Abraham sabiamente le dice, haz con ella lo que a ti te parezca, ¿no? Entonces Agar tiene que huir y como este sí era un problema difícil, por primera vez surge un personaje que siempre aparece en tiempos de crisis para el pueblo de Dios, ¿no? Es un ángel y se cree que es Cristo preencarnado. A través de la escritura se nos menciona que el ángel de Jehová se le adora porque es la presencia misma de Dios, ¿no? Y se le aparece el ángel de Jehová a Agar y le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser cortada a causa de la multitud, y llamarás al hijo Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces Agar llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Podemos ver que Dios tiene todo bajo control. Nada se le escapa de las manos. Desde antes de la fundación de la tierra, sabía que la descendencia de Ismael, la árabe musulmana, iba a perseguir al pueblo, iba a matarlo y querer eliminarlo. Y aún así hubo redención para con Ismael y para con Agar, porque si no, no podría cumplirse Apocalipsis 5, que dice, por la sangre del cordero fuimos salvos de toda tribu, lengua y nación. Parte de este remanente despertará a celos a Israel. Isaías 17
nos habla acerca de la reconciliación de Isaac con Ismael. Y aquí Efesios 2 es muy claro, ¿no? Dice, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo, ¿no? Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Aquí vemos claramente el plan de Dios. No va a haber judíos, no va a haber cristianos, musulmanes, todos vamos a ser un solo pueblo. Todos vamos a ser esa familia que Dios perdió en Edén a través de Jesús, ¿no? Pero sigue, ¿no? En la historia, sigue el plan de Dios. Nace Isaac e Isaac es el elegido, ¿no? El portador de la simiente de Jacob nace Israel, ¿no? Y nace de Jacob las 12 tribus. Es un parteaguas porque es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Después, aquí en Éxodo 19 hay un punto de no retorno, ¿no? Incluso para Dios y para su pueblo, porque hubo una boda, ¿no? En Éxodo 19 nos narra que hubo una boda y hubo una boda judía con todos los elementos de ella, una unión, una alianza entre Dios y su pueblo. El pueblo dio su sí como una novia para pasar a ser la esposa. Israel tenía que ser bendición a las naciones, el medio, como lo pactó con Abraham. Es un punto de no retorno porque Dios no puede romper sus promesas, si no dejaría de ser Dios. A pesar de que este pueblo decidió alejarse del pacto, Dios a su debido tiempo y por medio del Mesías, del Bar en Asha, del Hijo del Hombre, salvará a su pueblo. Los judíos no creyeron en Jesús debido a esta profecía que decía que un hombre en el cielo traería la salvación al pueblo de Dios. Ellos esperaban un león y vino como un cordero que resucitó. Hoy en día ya hay un hombre en el cielo, es Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías, y volverá entre las nubes, ¿no? Y para cumplir la profecía de Daniel 9, ¿no? Y este esquema nos representa claramente que Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, ascendió y pronto volverá. Dios mismo en su palabra dijo que hubo una boda y él fue el esposo, ¿no? Jeremías 31, del 32 al 34 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano, la boda, ¿no? Para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para con ellos. Dice Jehová, porque, porque te perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de tu pecado. Y esto nos lleva a que no hay una teoría del reemplazo. Nosotros como familia podemos entender que antes podría ser comprensible de que no podría existir una Israel terrenal, porque en ese tiempo no había un territorio como tal en Israel, pero en 1948, cuando fue fundado el territorio y fue dada esa nación como Israel, fue un boom en las profecías, porque hoy en día ya podemos ver que Israel está ocupando ese lugar y que Dios en ningún momento puede apartar sus promesas de su pueblo, de su esposa, porque vimos que aquí en Éxodo 19 que hubo una boda, ¿no? Entonces no puede haber una teoría del reemplazo, ¿no?
La iglesia no puede ocupar el lugar de Israel, el pueblo escogido de Dios, porque es su elección. Dios tiene pactos con ellos y no puede romperlos. Dejaría de ser Dios y eso es imposible. Nuestro deber como pueblo gentil, la novia de Cristo, la iglesia, es ir por ellos, bendecirlos, clamar para que la venda de sus ojos sea quitada y reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios y como su Mesías. Eh, Algo que también, un versículo que puede ilustrar mucho es Jeremías 30:10, que dice, tu siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Esto el pueblo de Israel no lo ha vivido. Cuando aquí la escritura se refiere a Jacob, se refiere a las 12 tribus, ¿no? Y nos está diciendo que las 12 tribus van a regresar y van a descansar y van a vivir tranquilos. Entonces, esta profecía aún no se da y continúa, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Para ti, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y Pablo en Romanos, del capítulo 8 al 11, mm, es muy claro, Pablo, y hice como un resumen, ¿no? Pablo nos dice que nosotros como gentiles somos injertados en el olivo, somos injertados en Israel, y por eso no debemos envanecernos ni jactarnos de su pueblo. Primero es el judío, y también nos menciona quién va a ir por ellos, ¿no? De ninguna manera así han sido reemplazados ellos. Israel no es el centro del plan de Dios, pero es su promesa. Y Jesús no vendrá si su pueblo no dice, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23. Dios sigue buscando portadores de la semilla, entre ellos gente que para nuestros ojos humanos no son dignos, ¿no? Como lo fue Raab, la prostituta, el rey David que mató, pero Dios lo nombró como un hombre conforme a su corazón. Y Cristo viene de su simiente, ¿no? De hecho, Jesús es conocido como la raíz de David o el hijo de David. Todos los profetas anunciaron la simiente en su primera venida y la segunda. Nosotros también somos portadores de esa simiente y somos sus testigos al ser injertados en el olivo. Ya vimos que Dios busca personas entendidas, como Zacarías y Elizabeth, un matrimonio justo y irreprensible, que dio a luz un hijo como Juan el Bautista, que preparó el camino para el Señor con un pueblo bien dispuesto para que Jesús venga y tome su herencia. Salmos 2 nos indica claramente cuál es la herencia de Jesús, ¿no? Que el Padre mismo le va a entregar esa herencia y son las naciones. En un sentido más estricto, las etnias, ¿no? Porque las etnias incluyen un territorio como excluido, un territorio como no importante, como una nación. Entonces, el término estricto serían la herencia de Jesús, son todas las etnias, ¿no? Y dice en Salmo 2, el Padre al Hijo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces ya el plan de Dios va avanzando, ¿no? Ya vimos que la herencia de Jesús van a ser todas las naciones. Y Apocalipsis 5 nos confirma esa herencia, ¿no? Y cantaban un cántico nuevo diciendo, dignos de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación.
La simiente de la mujer está por dar a luz, ¿no? Ya se viene el nacimiento y con ello se va a establecer su reino y vendrá el día grande y temible del Señor. Grande para quienes lo aman, temible para quienes no han querido saber nada de él. La fecha y la hora nadie la sabe más que el Padre, pero el día ya está establecido por Él. Él nos está invitando a ser partícipes de su gloria, de formar parte de ese plan global que involucra a todos y no hay excepción. El corazón de Dios es que todos se salven y por eso está retardando su venida. Debemos de ser conscientes eh, de que Jesús no vendrá sin antes no haya la gran comisión, donde no se haya llevado el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿no? Jesús no va a venir si no hay una iglesia gloriosa, una iglesia íntima que cultive el aceite, entendida, que se despoja de sí misma, padeciendo los sufrimientos de Cristo, como la iglesia primitiva de Hechos, ¿no? Su pueblo, Israel, tiene que desearlo, tiene que aceptarlo como el Emanuel, ¿no? Como Dios con nosotros y como su Mesías. Y tiene que decir, bendito es el que viene en el nombre del Señor. También nos hablan las escrituras que Jesús no viene sin antes que se dé una gran apostasía. Y eso va a ser porque el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad, ¿no? Y también nos indica que el hombre de iniquidad se tiene que sentar en el trono de Dios, queriendo ser Dios. Ah, Dios prometió una herencia a Cristo, al Hijo. El Hijo, esa herencia se la va a regresar al Padre como un solo pueblo, como ya lo vimos en Efesios, ¿no? Como esa familia que se perdió en Edén, pero a través de la redención del Cordero regresaremos al Padre y por primera vez vendrá Él a la tierra cuando cielo y tierra se unan en la Nueva Jerusalén. Pero ¿para qué esperar la Nueva Jerusalén si podemos ser esa familia hoy en día, ¿no? Si podemos ser esa morada, podemos ser esa habitación, ser esa extensión del cielo en la tierra. Ya somos hijos y el Padre, y Él nuestro Padre, por Cristo, por su sangre. Llevemos ese plan día con día, como ese cuerpo de Cristo. La familia está incompleta y un padre está angustiado cuando eso pasa, ¿no? Entonces aquí el plan de Dios es recuperar esa familia sin escatimar nada, ¿no? Incluso dio a su hijo. Y eso nos va a posicionar en su plan, eso nos va a saber hacer cómo movernos, cómo contender en estos últimos tiempos y nos va a ayudar para prepararnos, ¿no? Y eso es lo que ardía en mi corazón y es lo que arde, ¿no?